Hola, hola, querida comunidad, qué gusto conectar en un video más. Hoy tengo una gran invitada para hablar de un gran tema. Hoy vamos a hablar sobre toda esa información que consumimos y que muchas veces no es tan nutritiva y ni siquiera nos damos cuenta. Y para hablar de este tema me acompaña mi colega Carmen Amezcua. Hola Carmen, bienvenida. Hola, 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 ¿qué tal? Carmen, quiero pedirte que para comenzar te presentes para que mi comunidad te conozca. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Carmen Amezcua y primero hice una carrera en literatura y letras hispánicas y durante muchos años me dediqué a trabajar en medios de comunicación. Y hace como unos 10 años decidí también, porque estaba yo como muy interesada en todos los temas de salud, sobre todo en los temas de alimentación, siempre los temas médicos me han apasionado. Y bueno, ya no estaba yo tampoco como para ponerme a estudiar medicina, entonces decidí estudiar nutrición y ahora lo que hago es juntar estas dos pasiones que tengo por la información y también por la parte de la nutrición, por la parte de la salud. Así que, bueno, pues ahora también lo que hago es como jefa de comunicación en el Instituto Nacional de Nutrición y entonces ahí me permite, por un lado, como ir manejando toda esta información que necesitamos y por otro lado también poderlo juntar con la parte de la salud y con la parte de la nutrición. Sí, qué importante esta labor, Carmen. Yo creo que hace mucha falta que en las áreas de salud también haya un profesional de la comunicación que justamente se encargue de Sí. divulgar de una manera seria y correcta la información sobre salud, que es lo que vamos a hablar ahora, porque muchas veces se comparte información que puede ser no seria, que puede ser de fuentes no científicas y no confiables. Entonces, comunidad, como nos alimentamos de mucho más que comida, y como todos los días, y sobre todo ahora en esta situación que estamos viviendo, estamos consumiendo mucha información, nos pareció a Carmen y a mí muy pertinente reflexionar sobre la calidad de esa información que estamos consumiendo. Así es que para empezar, Carmen, me encantaría que arrancáramos desde el principio, Ok. reflexionando sobre qué quiere decir realmente la información. Mira, la información viene del latín que quiere decir informatio. Y entonces esto es muy importante porque significa dar forma a la mente, significa disciplinar y significa enseñar. Entonces, en el momento que nosotros nos hacemos conscientes que toda la información que nos llega, por el medio que sea, es una manera de formarte internamente, de formarte una opinión, que esa opinión después va a ser que percibas al mundo de una o de otra manera, o tus relaciones con los demás, incluso las acciones que vas a tomar. Entonces, como que ya empezamos a ver la información de una manera muy diferente, porque cada vez que nosotros recibamos ese tipo de información, o el tipo de información que sea positiva o negativa, nos va a estar formando. Y desde ahí yo creo que es bien importante entonces ver qué es lo que consumimos en cuestión informativa. Oye, Carmen, qué fuerte. Yo nunca había reflexionado sobre pues esa raíz etimológica de la palabra. Y sí es ¿Sí? cierto, o sea, si lo tomamos así, que todo eso que consumimos está formando hasta neuropsicológicamente las redes en Claro, nuestro cerebro, pero también está formando el concepto que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Entonces, así es. claro que es muy importante ser como mucho más conscientes y responsables de qué es eso que estamos consumiendo porque nos está formando. Y además porque muchas veces consumimos sin ser conscientes, como cuando tenemos por ahí prendido el radio y estamos escuchando o con todo lo que recibimos en redes sociales, ¿cierto? Exactamente, estamos informándonos todo el tiempo de manera en automático. Somos como unas esponjas que vamos absorbiendo todo lo que está a nuestro alrededor, porque no es nada más cuestión auditiva o la cuestión de poder leer un texto o de oír una noticia, sino también todo lo que tú estás viendo durante el día, que va pasando, todas estas imágenes que van pasando por enfrente de ti, todo eso va ayudando a que te formes. Y hoy yo quería mencionar una palabra muy importante que se está utilizando mucho ahorita y que la ha definido la Organización Mundial de la Salud, que es la infodemia. Uh -huh. Ahorita, durante esta época de pandemia, hay una pandemia que en cierto sentido es peor
porque son una cantidad de información, de mala información, de noticias negativas que la gente está compartiendo de manera indiscriminada, porque la gente muchas veces no consulta incluso, ¿no? Lo que les llega. Y entonces esto es la infodemia, de la cual pues también tenemos que estar muy conscientes. Claro, porque yo creo que el alto nivel de estrés y de ansiedad que la gente está experimentando no proviene solamente de la situación en sí, de sabernos en una pandemia, sino también mucho de lo que activa o dispara ese estrés es la calidad de la información que recibimos. 100%. Claro, definitivamente. Entonces, bueno, desde ahí tenemos que empezar a ver qué es lo que sí podemos hacer una vez que nos damos cuenta. Ahora, se sabe que las malas noticias tienen efecto directo en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo. O sea, no es nada más algo que, creo que es algo que experimentamos, pero sí se ha estudiado el efecto que tiene. ¿Nos podrías platicar un poquito más de esto, Carmen? Sí, mira, lo que pasa es que la información biológicamente sí genera un cambio y la información busca generar este cambio. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos viendo la televisión o cuando estamos, pues sí, básicamente tiene que ver, en este caso tendría que ver con imagen. Cuando estamos viendo la televisión, estamos cambiándole al control y de pronto cuando vemos una imagen fuerte de un incendio, un accidente, una balacera, nos quedamos ahí y queremos verla. Y si tú tienes una persona muchas veces que está contigo, de pronto hasta dejan de hacer lo que tienen que hacer para ver esa noticia que es como muy alarmante. Y esto tiene que ver porque hay que entender por qué sucede. Porque nuestra amígdala a nivel cerebral nos va a estar manteniendo, que es algo como muy primitivo, nos va a estar poniendo esos foquitos rojos para nuestra supervivencia. Entonces, lógicamente, nos vamos a fijar más en ese tipo de noticias que en otras. Entonces, no es tanto como que si nos encantan las malas noticias, no, eso es de alguna manera lo que nos va a proteger y lo que nos va a mantener alerta. Ahora, ¿cómo nos afecta en nuestro estado de ánimo? O sea, ya sabemos, digamos, por qué lo hacemos, pero ¿cómo nos afecta en nuestro estado de ánimo? Lo que sucede es que aquí se da un ciclo de pensamiento, emoción, que bueno, eso tú mejor que nadie lo sabes muy bien, de pensamiento, emoción y acción. Porque a la hora que nosotros vemos una mala noticia o vemos una imagen muy fuerte, en ese momento empezamos a generarnos una idea. Esa idea nos va a generar un pensamiento, o vamos a generar un pensamiento y una idea. Y después eso nos va a generar una emoción. Y eso nos va a llevar a reaccionar de tal o cual manera. A veces vemos una noticia que es negativa y no nos damos cuenta en ese momento del impacto que puede tener. Y luego a las 2 o 3 horas, yo no sé si a ti te ha pasado, que de pronto empiezas a decir, ¿qué fue lo que me puso de mal humor? ¿O por qué estoy tan nerviosa? ¿O por qué estoy tan angustiada? Y ya alguien te habla y uno brinca o les contestas de mala manera. Totalmente. Y de hecho, por ejemplo, yo lo he visto justamente con mis pacientes, incluso conmigo misma, que de pronto dicen, no sé por qué, de pronto, o sea, por ejemplo, estaba tan ansiosa que busqué comer, busqué fumar, busqué beber un poco más, o sea, alguno de ese tipo de conductas que a veces las personas desarrollan, ¿no? Como recursos para manejar ciertas emociones o para manejar el estrés, pero ni siquiera saben por qué. A veces me dicen, Ana, la verdad es que hoy tuve un día como tranquilo, como que todo está bien con mi familia, etcétera, y no saben que la raíz de esa ansiedad, que como tú dices, proviene el origen de una información, de un pensamiento, y ese pensamiento les generó angustia y esa angustia los lleva a tener ciertas conductas. Exacto, exacto. Entonces esa es la manera como realmente sí nos está afectando. Porque a veces creemos que no nos afecta, pero claro que nos afecta. No, porque además, la cantidad de información que estamos consumiendo al día, de verdad no somos conscientes, porque es información escrita, auditiva, es información visual, es información gráfica, es lo que oímos en el boca a boca cuando conversamos con alguien. Entonces, creo que si fuera tangible y lo pudiéramos reunir, de verdad, y lo pudiéramos pesar, serían kilos de información al día. Y yo creo que esta información ha avanzado
avanzado mucho, es decir, se ha ido convirtiendo cada vez más, porque hace muchos años estaban los periódicos, luego estaba la radio, luego estaba la televisión, pero ahora ya tenemos información por todos lados, incluso información que nosotros mismos generamos, como por ejemplo en los chats. Sí, claro. Que ya hay mucha gente que está dando su opinión, Claro. ¿no? Entonces, todo eso es lo que nos va ayudando a estar sobresaturados de toda esta cantidad de información y mucho peor en épocas de crisis, porque entonces ya nada más estamos oyendo lo mismo acerca de lo que está pasando afuera. Claro. Sí, y comunidad, a mí me encantaría que probaran esto en ustedes mismos. O sea, por ejemplo, cuando estén consumiendo alguna información, quien les va a decir si esa información, digamos, es saludable o no para ustedes es su cuerpo. Entonces, perciban cómo se sienten al leer un chat, cómo se sienten al estar en redes sociales, cómo se sienten al ver tal video, al estar escuchando tal audio, porque si su cuerpo se empieza a poner tenso, si empiezan a apretar la mandíbula, si sienten que se les acelera el corazón, a veces hasta empezamos a sudar o no nos damos cuenta que estamos agarrando así como aferrándonos al teléfono, esa es la respuesta de estrés. Estamos activando la respuesta de estrés y el cuerpo se tensa. Versus cuando estamos consumiendo información que nos enriquece y que nos nutre, lo que sentimos es, por ejemplo, una sonrisa, ¿no? Que nos brillan los ojos, sentimos relajación en el cuerpo, sentimos que el cuerpo fluye, entonces que nuestro ritmo cardíaco se regulariza. Entonces perciban en su cuerpo cómo se siente cada vez que están consumiendo información. Yo les digo mucho a las personas con las que trabajo que hagan este ejercicio de cómo se sienten ante diferentes cuentas en redes sociales que siguen. Y si una cuenta te activa la respuesta de estrés, quiere decir que no te nutre. Entonces, ¿para qué incluyes eso en tu vida? Porque creo que algo que sí es importante aquí decir, Carmen, es que afortunadamente, en el caso de la información, sí tenemos el poder de decidir qué consumimos, qué dejamos que entre a nuestra vida y qué no. Exactamente, sí. Ahí tenemos la capacidad de manejar lo que platicábamos, cómo manejar la avalancha de esta información en nuestras redes. Porque sí, tenemos ese poder. Y algo que también me parece muy importante es cómo nosotros, a partir de que empezamos a buscar cierto tipo de información, los algoritmos en redes sociales nos van a devolver más de lo mismo. Claro. ¿Cierto? Si tú te quieres ir de viaje y empiezas a buscar aviones, a partir del día siguiente tú vas a tener hasta en tu correo ofertas de vuelos. Sí. Pero empiecen a buscar únicamente cosas que realmente sean importantes para ustedes, hacer a un lado todas estas noticias que no nos llevan a nada y nos generan mucha angustia y empezar a buscar también cosas positivas, porque entonces, por ejemplo, el otro día me puse a buscar clases de yoga. Entonces ahora me están llegando tanto en Instagram como en el Facebook, me llega también por correo, porque si me suscribo a alguna clase o alguna cuenta, y entonces ya voy teniendo entre mi información más cosas de las que me gustan. O sea, no sé si te gustan la cocina, lo que te guste, pues, pero es como empezar a limpiar y la manera de limpiarlo, porque también estos algoritmos empiezan de pronto a cambiar, porque se dan cuenta que ya no estamos ahí. Y algo de lo que estás diciendo que me parece súper interesante, Carmen, es que ese algoritmo lo único que está haciendo es que está replicando la manera en la que funciona nuestro cerebro. O sea, en nuestro cerebro también tenemos una estructura que se llama el SRAA, que justamente lo que hace es discriminar los estímulos dependiendo de a qué le prestamos atención. Entonces, cuando nosotros le prestamos atención a algo, le estamos diciendo al cerebro, esto es importante, tráeme más. Entonces el cerebro dice, ok, esto es lo importante, entonces de todos los estímulos que yo puedo percibir en el ambiente, voy a prestar atención y voy a guardar en mi memoria aquellos que tienen que ver con eso que esta persona me dijo es importante. Por eso también nos pasa en la vida que cuando nos queremos ir de viaje, empezamos a ver espectaculares de viajes, ¿no? Escuchamos una conversación en algún lugar de que alguien se va a ir de viaje. La primera revista que vemos en una librería es de viajes. Entonces, lo que ocurre en nuestro cerebro es lo que se está replicando en el mundo virtual y por eso, como dices, es tan importante elegir a qué prestamos atención.
Es que eso que dices es muy cierto. Cuando uno tiene un coche rojo, empiezas a ver coches rojos por todos lados. Eso Sí, que dices es muy cierto, eso es muy cierto. Y también, bueno, pues los Facebook y las redes sociales se aprovechan de todo eso. claro. Entonces ahora, esa es la parte de lo que nosotros podemos buscar, pero ¿qué pasa de pronto con esos chats en donde estamos, que es el chat de la escuela o el chat de la familia? Y ahí nos podemos dar cuenta, cada quien en dónde anda. Ujú, ujú. El que siempre comparte noticias negativas, el que siempre comparte noticias alarmantes o el que siempre comparte noticias espirituales. Sí. Y entonces tú puedes ir viendo la personalidad de cada uno de ellos. Ahora, claro, de uno depende. Yo entiendo que a veces si estás en el chat de la familia, a lo mejor no te puedes salir, Claro. pero sí puedes. Si tú ya sabes que tu tío Juanito es el clásico que te va a poner la noticia más alarmante, pues tratar como de brincarte eso y ya ni siquiera engancharte. Ujú. Porque además uno se acaba como enganchando de, ves los tres primeros renglones y dices, me voy a meter a ver de veras qué es lo que está pasando. Sí. Entonces hay que ir dejando como esa adicción, porque a veces también uno se vuelve como adicto a esta adrenalina que te causan estas Ujú. noticias. Sí, totalmente cierto. Y lo que acabas de decir de los chats creo que es muy importante. O sea, primero, yo sí diría, se vale también salirnos de ciertos chats. Entonces, si hay un chat que Sí, de verdad no te aporta, no es sí, necesario ni siquiera dar explicaciones, es me retiro o doy una explicación muy corta, ¿no? O sea, en este momento exacto. necesito tiempo para mí, me retiro, quien quiera comunicarse conmigo, uno a uno, ¿no? La otra también, como tú dices, si es un chat en el que no me puedo salir, dejar pasar. O sea, dejar pasar Exacto. esos comentarios, no engancharme en la conversación, incluso a veces hasta discusión que se hace. Y creo que también en algunos chats se puede prestar para poner límites. Yo también he estado en grupos en los que alguien pone el límite asertivo, decir, oigan, vamos a hacer un espacio libre de, ¿no? Por ejemplo, libre de información sobre COVID-19. O vamos a hacerlo, o en otro caso, ¿no? Vamos a hacer esto un espacio libre de comentarios gordofóbicos o de comentarios de algún tipo, o no vamos a compartir chistes de este tipo, vamos a hablar de otras cosas. Entonces también se vale Sí. poner esos límites. Y yo, otro tip también que me gustaría darles es silenciar, o sea, silencien sus chats, eliminen el que les lleguen las notificaciones instantáneas de correo electrónico, Instagram, etcétera. O sea, porque como tú dices, nos da, nos da esta como urgencia o esta tentación de hay un nuevo mensajito y me quiero meter de inmediato, Sí, exacto. Ujú, ujú, ¿no? ujú. Entonces, Sí, es como ir recuperando nuestra vida, porque siento que también ahí luego perdemos mucho tiempo que no tiene caso. Y concretamente, por ejemplo, en estos temas de la pandemia, ves gente que sube videos acerca de la curación milagrosa, acerca de una serie de cosas, que a la hora de la hora dices, bueno, no necesariamente por ser médico puede opinar, uh -huh, porque tendría que ser especialista en este tema que es tan complejo. uh -huh. Entonces, estar viendo todo eso, siento que nos llena de angustia porque decimos, es que si eso es cierto y yo ya me enteré que no sé quién lo hospitalizaron y no le dieron eso que el otro dice que cura, entonces empezamos a caer, creo que hay como en ese sentido que tener mucho cuidado y decir, bueno, esto es lo que tenemos hoy en mi país, esto es lo que los médicos están haciendo, esto es lo que se sabe y me voy a enfocar en eso y voy a hacer a un lado todo lo Uh -huh. demás para poder también estar más tranquila. Exacto, y acabas de decir, creo que también una clave muy importante es, vamos a elegir un canal serio y profesional para informarnos y esa va a ser nuestra fuente, en vez de estar recibiendo de aquí, de allá, que no sabemos ni siquiera de dónde viene. Y sabes que algo que a mí en lo personal me ha funcionado es darme espacios muy en particular para mantenerme informada. O sea, en vez de todo el día estar consumiendo información, decir, bueno, voy a mi fuente seria una vez al día, no sé, en la mañana o en la tarde, pero en un horario específico, que eso también sirve mucho para el manejo, y no solamente ahorita en la pandemia, sino yo creo que en la vida, para el manejo de chats, redes sociales, es tener horarios para entrar a eso. Porque si no estamos todo el día y como dices, le invertimos una cantidad de tiempo que no nos damos cuenta. Y que te hace también sentirte mal o estarte comparando con lo que está pasando con otras personas que a la hora de la hora ni siquiera sabes si es real o no es real, que esto ya, digamos, es también una información que te está llegando. Pero exactamente, eso mismo que tú dices, yo lo hacía, ponía el ejemplo como si fuera una nutrición.
de qué quieres tu plato de noticias. Ujú. Entonces, cómete una sola porción al día, como si te fueras a comer tu porción de dulce o tu postre, cómete una sola porción y que sea de buena calidad, o sea, no consumir información chatarra. Sí. Y, y buscar exactamente lo que tú dices, Ana, buscar fuentes confiables. Yo en este caso, ¿cuáles son las que utilizo? La CDC, la OMS o la Secretaría de Salud, y bueno, eso cada quien en su país utilizará la que más le funcione. Sí. Pero creo que de esa manera, también teniendo un límite de tiempo y viendo además qué es lo que te interesa, qué es de lo que te quieres informar. O sea, porque ahorita, hablando de la pandemia, yo creo que ya sabemos todo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo nos tenemos que cuidar? ¿Cómo se contagia? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ya lo sabemos. No necesitamos estarlo viendo todos los días. ¿Qué información realmente puede ser importante? A lo mejor ahora que se va a acabar el confinamiento, te interesa saber cómo se va a empezar a hacer. O si eres una persona que sigue trabajando, enterarte si tu actividad es esencial o no es esencial. O si, por ejemplo, no circula, saber que las personas que trabajamos en medios de salud nos están dando un tarjetón para poder circular. Entonces, vamos viendo también para qué quieres la información, o sea, para qué te va a servir y darte cuenta, después de que te metas a ver esa información, cómo te estás sintiendo. Exacto. Sí, ese ejercicio que les proponía, ¿no? A ver, después de consumir esto, ¿cómo me siento? Hay algo más, Carmen, que a mí me gustaría también reflexionar. Creo que muchas veces también este consumo excesivo de información puede ser un mecanismo inconsciente de evitación. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que, por ejemplo, el silencio es algo que se les dificulta o que les incomoda. Y por eso en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando están solas y empieza a ver el silencio, tienen esta necesidad de voy a entrar a redes sociales, me voy a poner un video, voy a prender el radio. Creo que todos alguna vez hemos conocido o nos ha pasado a alguien así, ¿no? Que necesitan, o sea, no pueden estar en su casa en silencio, necesitan prender la televisión o escuchar algo. Entonces, creo que muchas veces vale la pena reflexionar sobre qué tanto este consumo que estamos haciendo de información es un mecanismo para evitar escucharnos a nosotros mismos o sentirnos a nosotros mismos. Porque justamente, ¿qué ocurre cuando estamos en silencio? Aflora nuestra propia voz. A quien empiezo a escuchar es a mí. A quien empiezo a sentir es a mí, a mi cuerpo, las sensaciones corporales y las emociones. Entonces, también reflexionen qué tanto llenarse de podcast, llenarse de videos, llenarse de todo, es también quizá una forma de evitar tocar algo interno. Sí. Y también como una especie de adicción ahí, ¿no? En esto que tú mencionas, como a poner las emociones, a poner la atención. Así es, y además sí sabemos que todas estas alertas, todo esto de estar en redes sociales, las notificaciones y los likes, sí estimulan el centro de recompensa del cerebro, o sea, sí liberan dopamina. Y justamente por esa razón nos hacen como querer más y buscar más. Entonces, con más razón, o sea, sabiendo que sí hay como una alteración en nuestro cerebro, con más razón tenemos que ser conscientes y responsables de elegir cómo y de qué manera vamos a consumir esta información. Sí, creo que una maravilla aquí es saber que tenemos el poder de hacer estos cambios, que va a costar trabajo, porque nos hemos acostumbrado, creo que en los últimos años, a esta avalancha y a este torbellino de estar metido en 20 redes y cada vez va saliendo una diferente y va saliendo una aplicación distinta. Entonces, creo que esto de la pandemia nos está ayudando mucho a también darnos cuenta cómo ha crecido esta oferta de información y cómo nos puede hacer daño y cómo tenemos que aprender a tomar lo que nos funciona y a dejar atrás lo que nos enferma y lo que nos contamina mentalmente. Me encanta. A ver, comunidad, me encantaría escucharlos. Cuéntenos cómo ha sido, o sea, en ustedes esta experiencia, qué impacto sienten,
que este consumo de información ha tenido en ustedes y quizá nos puedan compartir algún otro consejo para nutrirnos de información saludable y consumir de una forma más consciente. Mira, Carmen, por aquí nos dicen, soy operadora telefónica y hemos tenido muchas llamadas de personas, sobre todo mayores, que viven solas y solo nos llaman para poder interactuar con alguien. Entonces, sí, entonces justamente ahora que con la cuarentena también estamos perdiendo esta interacción en persona, estamos buscando esa parte social que necesitamos como mamíferos, mucho sustituirla a través de las redes sociales, qué bueno que existen, son una maravilla, pero también podemos empezar a abusar de eso, sí, sin duda. Sí, definitivamente, y sí se puede convertir en esa compañía, porque no nada más con la cuarentena, la gente cada vez va viviendo más sola. Y estas redes sociales por eso también están teniendo tanto éxito, porque es una manera de poder seguir en contacto y no sentirte tan aislado, pero al mismo tiempo se puede hacer que nos aislemos más. Claro. Tú dices una frase, Carmen, que me gusta, que dice, hay que mantenernos informados y no agobiados. Y creo que hay una delgada línea en eso, ¿no? Y que de pronto es fácil cruzarla, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente me estoy manteniendo informada, pero hasta qué punto esto ya me agobia? Y yo creo que mucho la clave es en lo que decíamos, cómo te estás sintiendo. Exacto. Exactamente, y que te sientas realmente, cuando tienes esta información que tú estás buscando, que sientas que encontraste esa respuesta que estabas buscando y hasta ahí, porque en el momento efectivamente con que tú tienes ese termómetro que ya no te estás sintiendo bien, pues entonces ahí ya te estás agobiando y no te estás informando. Y claro, no todas las noticias van a ser buenas. No tiene que ver con el caer en un mundo donde todo sea bonito y todo sea positivo. A veces vamos a tener que leer o nos vamos a tener que informar de cuestiones que no nos encanten. Pero si hacemos esto de la porción diaria y además de utilizar esa porción diaria con un tiempo medido, como tú lo decías, y buscar, por otro lado, igual que en la alimentación, otros alimentos que también nos hagan bien. A lo mejor voy a buscar una noticia de la pandemia, pero voy a buscar otras 5 que a mí me hagan sentir bien. Me gusta ese balance, ese equilibrio. Exactamente, porque casi siempre nos quedamos como muy enganchados de lo malo, incluso en las experiencias de la vida. Seguimos contando algo malo que nos pasó y luego se nos olvida lo bueno que sí hay. Claro. Y esto también aplica no solamente al consumir información, sino también al compartir información. Entonces también creo que hay que ser muy conscientes y antes de darle el reenvío o reposteo, yo siento que hacer una pausa, respirar y decir, a ver, esto realmente es cierto. O sea, viene de una fuente seria y realmente aporta al mundo en el que yo quiero vivir. Es decir, aporta la conciencia, aporta la armonía, aporta la paz, aporta el amor, o solamente es parte de sumar, ¿no? Este miedo. Y eso yo creo que todos, pero también un especial llamado para las personas que utilizamos medios de comunicación. Creo que también es muy, muy importante que nosotros, con mayor razón, seamos muy conscientes y muy cuidadosos de qué estamos comunicando o qué estamos compartiendo. Sí, creo que es una responsabilidad muy grande. Y aquí un tip que yo les quiero dar, que si ustedes están interesados en buscar cosas que tienen que ver con salud y van a meter en el buscador la palabra, no sé, hipertensión y alguna pregunta relacionada, pongan después PubMed, P-U-B de grande, med, de medicina, y busquen algunos artículos que hay en español, otros están en inglés. Ahí van a poder encontrar artículos científicos, algunos muy fáciles de leer, pero que realmente nos van a dar una información seria. Recordemos que toda esta información nos está formando. Entonces, ahí es donde también podemos consultar muchas veces todos estos mensajes que nos llegan para ver si son ciertos o no son ciertos, o antes de volverlos a mandar. Súper consejo. Y ahora que volviste a decir eso de que toda ese consumo de información pues nos forma, también creo que para las personas que tienen niños a su alrededor, qué importante es ser cuidadosos de qué se dice y qué se comparte, porque también ellos, aunque no sean los consumidores directos, lo están escuchando y se están formando a partir de eso. Sí, son unas pequeñas esponjitas que también, o sea, nosotros vamos a ser el medio por el cual ellos se van a poder informar. Sí. Entonces, tenemos ahí una doble responsabilidad. Sí.
Carmen, aquí muchísimas personas nos están compartiendo en efecto cómo han sentido los efectos de las malas noticias en su cuerpo, en su forma de comer, en cómo sienten que se aíslan o que puede generar conflicto. También, por ejemplo, aquí dicen, también empiezan a haber peleas por cuestiones políticas en los chats que separan a las familias. ¿Es cierto? Eso es cierto. Es cierto. Eso es muy cierto. Entonces, ¿qué tanto, o sea, vale la pena, no? Fíjate que yo también, pensando en esto de las familias, es algo que tengo muy consciente todo el tiempo, porque yo en algunos chats familiares, pues hay gente que votó por uno y nosotros votamos por otro y en fin. Y entonces yo he llegado a esta conclusión: este gobierno o el que sigue o el anterior es algo que se acaba, pero las relaciones con nuestra familia o con amistades muy queridas no queremos que se acaben, y mucho menos por alguien que al final de cuentas ni nos conoce, ¿no? O sea, con quien vamos a seguir conviviendo son con estas personas cercanas. Entonces creo que ahí sí es como hacer un acto de voluntad de decir, no me voy a enganchar en estos temas para mantener mi relación. Claro, sí, totalmente. Entonces, bueno, querida Carmen, me gustaría un poco como para sintetizar y antes de despedirnos, hacer así como, así en forma de puntitos, los consejos que dimos para nutrirnos de información saludable. Yo empiezo, creo que el número 1 es una porción al día. La número 2 es que sea por 10 o 20 minutos, tú decides. Me encanta. Siempre de fuentes que sean serias y confiables. Y que por una mala noticia o por una noticia que no sea tan agradable, busque 5 que son positivas. Ser muy consciente no solamente de lo que consumimos, pero también de lo que compartimos. Estar checando en nuestro cuerpo cómo nos sentimos cuando estamos leyendo una noticia, si nos sentimos mal, y cómo nos sentimos bien cuando estamos leyendo otro tipo. Y elegir de qué queremos, así como podemos elegir qué ponemos en nuestro plato de comida, piensen qué les gustaría poner en su plato del día de hoy. Y entonces elijan información que les ayude a sentirse así. Si el día de hoy yo quiero poner en mi plato y lo que yo quiero consumir es paz, es armonía, es conexión con mis seres queridos, es creatividad, ¿qué tipo de información me ayudaría a sentirme así? Y que siempre recuerden que toda la información los está formando, está entrando a ustedes, y de eso va a depender cómo ustedes van a ver el mundo, cómo van a ser sus relaciones y cómo van a reaccionar. Buenísimo. Pues mi querida Carmen, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros. Me Gracias encantó que a ti. habláramos de este tema tan relevante. Y por favor, compártenos tus redes sociales para todas las personas que quieran consumir información nutritiva. En Instagram estoy como @Carmen_Amezcua y en Twitter estoy como @Carmen_Amezcua, y el Amezcua es con S, no con Z. Eso es importante. Magnífico. Pues gracias, Carmen. Carmen ha sido también invitada de mi podcast, así es que hicimos un episodio magnífico sobre nutrición y cáncer, así es que si quieren escuchar más también a Carmen en su versión nutrióloga, fantástica nutrióloga, también la pueden encontrar en mi podcast. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias, comunidad. Gracias a todos, a todos. Hasta luego. Bye.